Seguimos en Buen Día, ya estamos en el living de entrevistas de la Gaceta y vamos a hablar con Esteban Jerez, quien hoy es candidato a legislador, pero vamos a hablar de otro tema que consideramos relevante, que tiene mucho que ver con el funcionamiento de la justicia y es el hallazgo de un expediente que estuvo dormido, perdido, extraviado, de alguna manera que impidió que avanzara una causa que tiene relevancia pública porque implica fondos públicos y a representantes de todos nosotros, los ciudadanos. Buen día, Esteban Jerez. ¿Cómo Hola, va? buen día. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias a usted por venir. ¿Nos puede explicar? Usted fue fiscal anticorrupción llamado en aquel momento. ¿Cómo puede haber sucedido que se extravíe o quede bajo un armario, que no se comunique una medida de estas características? Estamos hablando, por si la audiencia recién se prende de lo que venimos hablando en el programa, viene saliendo en la Gaceta, de este expediente que de alguna manera revocaba un sobreseimiento en una denuncia por presunto recibimiento de coima contra 27 legisladores, que era de 2002. Y se lo encontró recién ahora a ese expediente. ¿Cómo bajo un armario? Bajo un armario. Sí, ¿Esto es normal? No, bueno, lamentablemente en la justicia suceden este tipo de cosas. Yo mismo he padecido un juicio de 10 años, de 12 años. Digamos, no se puede tener un juicio abierto durante 20 años. La justicia, cuando es lenta, ya de por sí eso es una condena para los que están involucrados. Entonces la justicia tiene que actuar, digamos, tiene que actuar en tiempo razonable. Digamos, eso no lo digo yo, eso lo dicen los pactos internacionales de derechos humanos. El Pacto de San José de Costa Rica habla de un derecho humano, el derecho al debido proceso legal que involucra la sentencia en plazo razonable. No es razonable que una causa esté abierta 20 años, 17 años. Entonces, la verdad es que la justicia tiene que ponerse de una vez por todas los pantalones largos y ejercer su función como corresponde. Repito, no puede una causa estar abierta 20 años. Eso ya es una condena. ¿Qué había pasado? ¿Usted había llegado a entender en esta denuncia? Sí. Voy a evitar los nombres para no caer lo que queremos saber es el funcionamiento. La esposa de un legislador con quien mantenía un periodo mal en su matrimonio, tenía varias denuncias de agresión. Y qué sé yo, se estaba en proceso de divorcio, por eso le tomo yo la declaración. Fue a declarar y declaró esto, que en su casa de un country... Claro, pero además esta mujer fue espontáneamente a declarar delante suyo. Espontáneamente. Claro. Yo tenía lo aclaramos porque ya pasó hace mucho tiempo. Sí, lo bueno era de la fiscalía es que yo tenía las puertas abiertas. Claro. Venía una persona, mire, doctor, yo he visto tal cosa. Y bueno, este fue un caso así. Sí. La esposa del legislador se presentó y me dijo, mira, me conocía. Y me dice... Mire, doctor, ha pasado esto en mi casa, yo lo he visto. Y bueno, yo inicié la causa, digamos. Hablaba de 2 millones de pesos que se habían... Lo que ella decía que en su casa se había hecho la transacción de la entrega de los 2 millones. Se había acordado, digamos. Claro, se había acordado. Y en aquel momento... Ella no, digamos, nunca dijo yo vi cuando le pagaban. Claro. Se había acordado esto. Que era para habilitar una para reforma de la habilitar Constitución. la ley de reforma de Constitución en el gobierno de Miranda, que a toda costa el gobernador en ese momento quería reformar la Constitución, cosa que no se dio, porque se dio después en el 2006. Claro. Ahí inició todo, digamos, porque daban muchos detalles, digamos, ¿sí? Y era, si se quiere, un testigo calificado. ¿Y por qué le tomo yo la denuncia? Porque yo, en mi fiscalía, gestioné 2 denuncias de agresiones a ella por parte de quien en ese momento era el marido. Entonces yo sabía que estaban en un proceso de separación. Claro. Porque después, bueno, la corte diciendo que ella era esposa, yo no le debería haber tomado la declaración. Claro. Es un impedimento procesal. Claro.
Porque no puede declarar en contra de... Claro, el código dice no podrá, claro. No es que no, digamos, es un impedimento, claro. Pero en vistas de lo que yo, y de lo que ella misma me había dicho también, digamos, que estaba en ese momento en un proceso de separación, yo le tomé la declaración. O sea, no fue lo mío, no fue avieso, digamos, fue porque yo estaba convencido y creí en la palabra de que estaba en un proceso. De hecho, bueno, después se separaron. ¿Y usted hasta qué pudo avanzar después de esa, toma de esa declaración? Yo tengo el criterio, tenía y tengo al día de hoy el criterio de que tratándose de personas con privilegios constitucionales, claro, como son los legisladores, el fiscal no tiene las facultades para avanzar en pruebas. So pena de que esas pruebas caigan después en una nulidad. Entonces yo lo primero que hice ante la denuncia, ya si el juez dice, bueno, está bien, la tomamos a la denuncia, pero investigue usted y haga tal y tal cosa, eso es otra cosa. Pero motu propio, que el fiscal actúe, para mí es una causa, es razón de nulidad, digamos, será discutible o no. Sí, claro. Pero claro. Para mí lo que tenía que hacer yo era inmediatamente en poner en funciones lo que dice el Código Procesal Penal, es decir, que el señor juez investigue a quienes tienen privilegios fundados en garantías constitucionales, que son los legisladores. Entonces la pasé al juez de instrucción, que en ese momento era el doctor Víctor Pérez, claro, que ya está jubilado. Sí. Esto ha pasado, digamos, pasa el tiempo, los fiscales se mueren, los jueces se jubilan, algunos jueces se mueren. Digamos, no puede suceder esto. Porque pero los expedientes quedan en la nada. Quedan en la nada, bueno. O olvidados, o escondidos, Indalecio, yo o aparecen después de 17 años en este caso debajo 500 expedientes. Sí. Yo he sufrido un proceso de calumnias e injurias en el cual trataba de probar que aquel que me digamos, demandaba por calumnias e por injurias, no había hecho lo que correspondía. Entonces yo para probar eso, tenía que buscar las causas en las cuales él había intervenido. No encontré ninguna causa. Las causas de la Fiscalía Anticorrupción están desaparecidas. ¿Por qué? Me dijeron que al cambiar el sistema escritural en libros, sí, al sistema Lex Doctor, las causas... Que es un sistema digital, ¿no? Sí, que es un sistema digital. Las causas se desvanecieron, las metieron en una bolsa y vaya a saber a dónde pararon. O sea, las 500 causas que usted manejaba. No hay rastro. Yo he tratado de buscar el rastro de las causas y me ha resultado imposible. ¿Qué tipo de causas, como para que la gente recuerde más o menos? Bueno, en esa época estaba la causa del Intendente Paz, cuando el Intendente Paz había logrado acordar por los títulos públicos municipales, había acordado con todos los acreedores, pagarle a prorrata, digamos, una porción de la deuda. ¿Se acuerdan los títulos municipales? Sí, estamos hablando de Oscar Paz, de Fuerza Republicana de San Miguel de Tucumán. Sí, entonces, en esa época tenían esos viajes de intercambio a Alemania que había creado Rafael Bulacio, el intendente, y él se fue, habiendo acordado con estos acreedores, se fue a Alemania y quedó el presidente del Consejo Deliberante en esa época y ejerció, en ese momento pasa a ejercer la intendencia. En ese momento deja de lado el pacto, titulariza a 2.000 empleados públicos y dejando de lado el pacto que había hecho, el acuerdo que había hecho el Intendente Paz, acuerda solamente con 3 acreedores el monto total de la deuda. Claro. Había cuanto menos negociaciones incompatibles. Bueno, esa causa no la pude encontrar, por ejemplo. Y en esa causa, entre los 2 jueces de instrucción, se debatían en que yo era... ¿Quién debía, quién no? Si él era competente, no era competente. Se vencieron los plazos procesales porque son plazos fatales, digamos, para investigar una causa a personas con privilegios constitucionales y no se pudo avanzar en la causa. Esa causa desapareció, no sé dónde está. Nadie me supo decir dónde está. Un ejemplo, y para muestra basta un montón, era un caso grave, digamos. O sea, estamos hablando, acá la cuestión es, estamos hablando de
casos que se podrían investigar, presunta corrupción, ¿sí? Que ahora nos... Así es. Cuando hablamos de corrupción... engloba como corrupción. Claro, cuando hablamos de corrupción hablamos de cuestiones que tienen que ver con lo público, más allá de los nombres, como decíamos. Exactamente, ¿sí? Con los dineros públicos, digamos, que afectan al Estado provincial, municipal o comunal. Claro. El tema de los comedores comunales también fue escandaloso. Te debes acordar, vos, Indalecia, tal vez ella no, que es más joven, pero había defraudación a la administración pública con los fondos de los... En esa época los chiquitos se morían de hambre. Y con los fondos nacionales que llegaban. Por desnutrición. Sí. Y el único aliciente para su vida, los chicos iban a comer a los comedores comunales. Sí. Y esa plata se la quedaba. Era escandaloso, realmente lo que pasaba era escandaloso. ¿Cree, doctor, que sigue pasando eso en la justicia? ¿Que siguen extraviando expedientes o que...? Lo que yo veo, sí. El que está sentado en su poltrona en la justicia tiene un muy buen sueldo, tiene la honorabilidad de la justicia, es respetado por los policías. Claro, el poder de la justicia. Tienen terror de quedarse sin el cargo. Claro. Entonces... Ganan muy bien. Sí. Ganan muy bien. Sí. Tienen terror de quedarse. Yo no los veo a ninguno o a muchos de los que están ejerciendo, nunca como jueces no los veo pasillando. La verdad no los veo. Tienen terror de quedarse sin la poltrona. Entonces les llega una causa de este tipo y se aterran. Claro. La verdad se aterran. Claro. Buscan esquivarla o no tratarla o no... Porque quieren estar donde están y morirse donde están, ¿me entiendes? A mí por ahí me dicen, ¿y por qué has dejado la justicia? La verdad que yo he tenido una victoria pírrica, porque yo estaría sentado en esa poltrona ganando muy bien. Sí. Y bueno, decido meterme en la política en su momento. La verdad es que también ya me habían hecho 6 juicios políticos. Sí. Yo arranqué con juicio político antes, con la causa del Comando Atila en esa época, que se habían, digamos, enfrentado a los ALE, ya en esa época. Bueno, yo creo que la justicia de una vez por todas tiene que ponerse los pantalones largos y no temerle a nada. Ahora está cuestionado el juez Garzón, pero el juez Garzón había dicho una cosa, algo muy preciso. El juez que ejerce su judicatura con miedo, que cuelgue su toga. No puede un juez ser temeroso. Y menos ser temeroso de quedarse sin su cargo. Es decir, claro. Bueno, tiene que ejercer. Aparte no se dan cuenta el poder que tienen cuando es bien ejercido. Claro. ¿Crees que la jueza Ballesteros corre riesgo su puesto con esto que toma o hacer público? Tiene que ser muy prudente. Yo me reía porque decir, digamos, que está abajo de un armario el expediente, son 24 cuerpos, ¿no? Y los otros 23 cuerpos estaban en el casillero. Está bien, digamos, pega que esté bajo el armario. Claro. Pero son 24 cuerpos. Y yo con respecto a la doctora Ballesteros lo que veo es que todo su accionar va dirigido a querer perjudicar al secretario López, no sé con qué finalidad. Aclaro, el secretario López... Sí, que fue secretario en algún momento en la Fiscalía Anticorrupción. Sí. El secretario López en esta causa estaba excusado. Por si acaso lo quieren culpar, visto de que no había notificado. Sí. La verdad, el secretario López... Pero igual no debería haber informado que estaba ese López. ¿Informado qué? ¿Que estaba esa causa ahí? ¿O que estaba esa que se no, tenía que haber notificado eso? Los informes se producen cuando son requeridos. Quien ejerce, digamos, la función de investigar y de llevar adelante las causas es la cabeza del juzgado, el juez. Lo que pasa que también el gobernador Marzur, en su política, digamos, de querer buscar atajos, digamos, con esto de la subrogancia, no designa a los jueces. Entonces tenemos justicias acéfalas, tenemos justicias en las cuales, digamos, juzgados permanecen años, ¿no es cierto?, sin juez y quieren hacer recaer la responsabilidad en los funcionarios de carrera, que son funcionarios de carrera, son los más valiosos que tiene tribunales,
son los funcionarios de carrera. Son funcionarios espectaculares, muchos de ellos. A mí, yo al doctor López lo conozco y sé cómo actúa, por eso me atrevo a decir lo que le estoy diciendo. Pero hay, más allá de él, hay todos los funcionarios de carrera, son muy respetados. ¿Y qué pasa cuando se investiga algo, cuando se investiga una causa? Tratan de delegar la responsabilidad en los funcionarios y me parece muy injusto, me parece muy injusto. ¿Crees que si hubiese seguido en la Fiscalía Anticorrupción, este tipo de causas hubiese seguido un curso más normal, por decirlo de alguna manera? Yo soy un convencido de que si no existe voluntad política para investigar la corrupción, es poco menos que imposible llevar adelante una cruzada de esta índole. A nivel nacional, han salido herramientas para los jueces y para los juzgados y para los fiscales muy importantes que ha permitido avanzar, pero es una decisión política. Si no hay una decisión política, es muy difícil avanzar contra la corrupción, porque yo cuando ingresé a la Fiscalía había 40 causas desperdigadas en toda la Fiscalía que tenían este trámite. Sí. Estaban allá hace 10 años, 6 años, 7 años. Entonces, cuando se unieron, cuando hubo especificidad y cuando hubo voluntad política de avanzar, pues en ese momento había la voluntad política, estaba Ricardo Falú al frente del Ministerio Público Fiscal, él me dio en su momento todo el apoyo. Digo en su momento, pues después pasó como ministro de Gobierno, y bueno. ¿Y cambió la situación? No tanto, de él siempre obtuve el apoyo. Sí. Pero bueno, el gobierno de Miranda veía con malos ojos mi función porque creía que lo atacaba. Yo cumplía mi función, nada más. Yo cumplía mi función. Brevemente, ahora sí cambiamos, vamos a un poquito a la política. ¿Va a ser candidato a legislador? Candidato a legislador, sí. Por el frente, Vamos Tucumán. Vamos Tucumán. Acompañando a Silvia Elías de Pérez. A Silvia Elías de Pérez, a José Manuel Paz y al intendente Alfaro. Salgo por la capital. Por la capital. Sí. Es un acople que voy con Christian Petersen como candidato a concejal. Muchacho, la verdad que me ha sido una grata sorpresa coincidir con él, y él tiene un trabajo territorial importante, entonces ensamblamos el trabajo territorial que tiene él con, si se quiere, mi experiencia. Ellos decían, vos sos viejo, él es joven, no le digo, pongamos que yo soy... que tengo experiencia, soy experimentado. Claro. Así que estamos trabajando muy bien. Las reuniones que hemos tenido, reuniones muy lindas. ¿Y cómo ven en esta vuelta a postularse en un cargo aquí en la provincia? ¿Cómo está el ambiente de la campaña? Hemos visto muchas agresiones. Gracias a Dios, nosotros no le hemos vivido esas agresiones. Y en mi caso en particular soy una persona muy conciliadora. Llevo, la verdad... me precio de llevarme bien con todo el mundo, hasta que me encuentre con alguno que, bueno, que no esté de acuerdo conmigo. Me ha pasado en la campaña, en campañas anteriores, cuando me he encontrado con algunas personas, y dice, usted no se acuerda de mí. Yo digo, no sé si será bueno o malo, claro. Le digo, la verdad que no, usted me metió preso, pero usted actuó con la ley, así que yo no le digo nada. La verdad me ha pasado, en ese momento hacía política con José Constanzo, y José Constanzo se moría de risa porque decía, le asombraba esto, ¿no? Digamos, que aún la gente que yo había metido presa, bueno, si uno actúa dentro del marco de la ley, actúa, no tiene margen para actuar mal. Gracias, Jerez. Muchísimas gracias a usted.